Hola a todos, el tema de esta mañana será pera. Estamos visitando un productor que tiene tanto montes antiguos como montes nuevos y modernos en formación. Y cuando hablamos de montes antiguos, hablamos de montes muy antiguos, que por ser muy antiguos no quiere decir que sean menos productivos. Realmente hablamos de producciones mayores de 40.000 kilos por hectárea. Hablaremos sobre la principal variedad del Uruguay, el principal cultivar del Uruguay, que es la pera William. También veremos un poco de la parte de poda, tanto poda de formación, de esos montes nuevos, modernos, de alta densidad, como de los montes antiguos. Hoy hablaremos con el propietario del establecimiento, ingeniero agrónomo Roland Kasek. Roland pertenece a la tercera generación de fruticultores en la región del Colorado, región del departamento de Canelones. También hablaremos con el ingeniero agrónomo Julio Travela, quien nos hablará sobre la poda de este emblemático frutal. Este establecimiento posee 15 hectáreas de perales, todas de cultivar William. Este es el cultivar más plantado y consumido en todo Uruguay. Rolando, contame sobre estos montes antiguos, la edad que tienen, por qué los mantenés, qué producción, etcétera. Dame algún... Bueno, estos son montes plantados en el año 82, que fue el año anterior que la familia adquirió este predio, que son 7 hectáreas, 7 hectáreas total. Marco de plantación es 4,5 por 4,5, que bueno, en esa época se consideraba el más apropiado. Hoy en día quizás precisaríamos un poquito más en la fila y un poco menos, un poco más entre filas y un poco menos entre plantas. Pero lo hemos trabajado para llevarlos de un vaso tradicional muy abierto a 4 o 5 líderes bastante centrales para tratar de mejorar los rebrotes abajo en la planta, sacar todos los ramos intermedios como esta aquí, que ya el año que viene quizás hay que sacarla, ¿tá? Para evitar los sombreados, ya que la pera es muy sensible a la falta de luz para producir su yema reproductiva. Las plantas para hacer de pera son medianamente grandes, no son las más grandes, digo, no son sobre betulifolia, son plantas sobre membrillero que después se afrancan. Entonces conservan alguna característica del membrillero en cuanto a calidad de piel, que son peras bastante lisas, sobre todo cuando se poda más corto y también y se busca y tienen buen riego. Y bueno, es más costoso que un peral en espaldera o de muro frutal de trabajar, pero bueno, el resultado económico no es malo porque tienen promedio de 30 toneladas, 35 toneladas anuales, que es un número que todavía nos deja competitivos en el mercado nacional. Estas plantas son del año 82, estamos cercanos a los 40 años de... 40 años. Y como es pera y William, digo que es la variedad por excelencia del consumo de industria acá en Uruguay y en el mundo, es decir, no precisamos recambio varietal. Y la pera tolera mucho los cortes, menos sensible al cancro que las manzanas, entonces claro, bueno, todos esos cortes que se hacen, que ves por ahí, esos cortes grandes, no degeneran en ramas secas y en cancros, en néctrias y todo ese tipo de bacterias, y que en la manzana te merman mucho el monte y te lo rodean mucho, ¿no? Y además la manzana siempre hay que estar renovando por tema de colores y que el mundo avanza en variedades. En pera hay muchas variedades nuevas, pero la William sigue teniendo su mercado y muy acentuado. Entonces, es la pera ícono, ¿no? Es la pera por excelencia que la gente William en Europa y acá, digo, la gente la prefiere. Teniéndola en el consumo, la gente la prefiere. Perfecto. En la introducción dije que más de 40 toneladas. Hay montes viejos que producen más de 35. Sí. Tenemos montes, digo, que originalmente se habían pensado para espalderas y bueno, quedaron a medio camino.
Esos son otras anécdotas, digo, pero que son plantados el año 50 y ahí este año estuvimos arriba de las 50 toneladas, que fue un año de bajo rendimiento, pero... O sea, de 1950. Sí, por ahí estamos hablando. Y con marco de plantación de 250 por 1,20. De 250 por 1,20 del año 1950. Mi abuelo no pensaba hacer espaldera y se quedó sin plata para los postes y los alambres. Qué interesante. Y quedó libre hasta que con el ingeniero Formento en el año 90 y largo, 2000 y poco, digo, y cortamos una fila, la hicimos espaldera y la otra quedó libre. Entonces digo, pero es el monte más productivo del establecimiento. Mirá vos. Y eso lo hace la cantidad de plantas. Pero bueno, una cosa interesante. Que tuvimos promedio en esta quinta de 56 toneladas, con un promedio de 180 gramos por fruta. Que ese fue un rendimiento que nunca más logramos después de esos años. Estamos hablando de principios de los 2000, ahí vemos el efecto de cambio climático y bueno, de que somos más burros que nuestros antecesores, uno de los dos. Bien. Ay, Julito, contame en qué consiste la poda. La poda acá en estos árboles, previo a que vengan los podadores con hacer la poda fina, se hace todo un repase de cortes de madera gruesa, principalmente laterales, intermedios entre el piso y los laterales más altos. ¿Ve? Acá tienen cortes de un año anterior, este año se cortó acá. El objetivo siempre es favorecer la brotación de la base, de todo esto. ¿Ves? Por eso se dejan estas brindillas para poder hacer material que haga yema el año que viene, pero para eso precisa luz. Una vez que se limpia, se hace la poda fina, donde principalmente acá se trabajan los líderes para que siga la planta tirando. Eso es creo que es uno de los secretos de esta producción del monte, es tener siempre los líderes trabajando y tirando para que toda la planta esté en actividad. Después lo que se hace es la poda de producción, donde nosotros trabajamos con brindillas del año, dejarlas enteras, buscando que al segundo año formen yemeros, y este yemero, una vez que tiene yema, se puede acortar como este, ¿verdad? Sí. Se hace un corte, por ejemplo como este yemero, para definirle la cantidad de yemas que pueda soportar y darle firmeza a la fruta para que no se ramee. Entonces siempre se hace el sistema de poda larga y al otro año acortar bajo la yema. Una de las cosas que me decía Julio Orlando es que en los líderes se despunta y se deja una yema vegetativa para mantener la fuerza del líder, ¿no? La fuerza del líder, el tiraje, y también para que las puntas no sigan abriéndose, para que no empiecen todo el proceso otra vez de caerse. Es decir, los líderes tienen que quedar líderes, no laterales, líderes caídos o laterales. Que a diferencia de otros cultivares, de otras especies como la manzana, como el durazno, que hay que tratar de no despuntar. Es decir, la lógica es cuando tenemos, sobre todo esta planta, porque tienen menos tiraje. Aquella, por ejemplo, de la esquina, que tiene más tiraje, ya se trata de dejarlos, ya cuando alcanza cierta altura, y sobre todo la altura de cosecha, ya no se despunta más. Pero la punta hay que mantenerla vigorosa, la tratamos de mantener siempre, la cabeza, como decía un italiano, la cabeza siempre hay que cuidarla. Muy bien. Contame sobre este monte. Este monte fue plantado por el abuelo de Roland en 1950. En el 50-51 decía. Es un monte... Era el clásico Pera Williams sobre membrillo, pero ya en una densidad muy alta para la época. Esto se plantó a 2,50 entre filas por 1,20 entre plantas. Pero ¿qué pasa? En esos años el destino era haber formado un monte todo hecho espaldera, pero no pudieron hacer espaldera, entonces quedó una conducción en vaso, de un vaso tradicional, pero a una distancia de 2,50. Este monte se llama el espeso por algo, porque había un entrevero tal de plantas, una densidad tal de plantas que nunca se pudo curar con una atomizadora. Hasta que Rolando, con Antonio Formento, que era el agrónomo de la empresa en ese momento, en el año 90 y algo, decidieron
hacer una fila así y una fila no, cortando con motosierra a la base del tronco, una fila. ¿Ven? Acá se puede ver, acá están los troncos viejos, se hizo un corte y ahí se dejó la planta brotar y se comenzó a conducir en espaldera, como hubiera sido originalmente. Entonces, o sea, el abuelo Rolando lo que quería era hacer esto originalmente. Originalmente. Perfecto. Que se terminó haciendo en el año, se plantó en el 51 y se terminó haciendo en el año 95. Mirá vos. Y ahí ven el poder el poder de renovación que tiene la planta de pera. ¿Ah? Entonces ven, el tronco de abajo tiene originalmente del año 51 y bueno, y una pera que ya está renovada, conducida a espaldera y bueno, y se permitió mejorar. Este es el monte donde más producción se obtiene, está arriba siempre de 50 toneladas por hectárea. 50 toneladas por hectárea. Que lo da la alta densidad de plantas que tiene, ¿verdad? Y estas plantas, que eran un vaso original, se fue también transformando con el tiempo a permitir una brotación en la base que no tenía por un tema de competencia de luz, a cerrar los líderes y transformarla en una planta con 4 o 5 líderes derechos con laterales bien iluminados y lograr mejorar producción en las partes bajas de la planta. Acá en parte porque nos sobraban plantas y eso pusimos a más densidad para ver cómo se comportaban. Que eran más homogéneas, pero la densidad no es la adecuada para formar un eje, para una espaldera o para un muro frutal o para... Acá aplica más el concepto de, como dice el línea hoy día, de hacer líderes por hectárea, no plantas por hectárea, es decir, hacer unos cuantos líderes y llenarlo de ramas fructíferas, entonces aprovechar lo mejor el espacio en la fila y dejar, pero claro, el tema es que la pera después no sabes el desarrollo que va a tener, entonces siempre te está traicionando en eso, a veces se te queda mucho y a veces te brotan de más. Y en Uruguay es mejor manejar sobrecrecimiento que crecimiento. No se está hablando de plantas por hectárea, sino de líderes, o sea que puede ser una planta con 3 o 4 líderes, 3 líderes. La escuela de Washington de Estados Unidos es esa. Ajá. Y que línea más o menos en las plantaciones nuevas la está tratando de adoptar, bueno, sobre todo en manzana, de poner muchos líderes por hectárea, ¿no? Ya no se habla solo de plantas, sino que una planta con 2 o 3 líderes, para lograr eso, plantas de estructura más baja, con mayor cantidad de ramas fructíferas, y más facilidad de todo, manejo sanitario, de cosecha, de poda, de todo. Esto te da más homogeneidad en el monte, el filtro te la empareja más, y ya te digo, te da la ventaja de manejar un poco más el vigor, porque la pera después de que se afranca en los montes viejos, si la tierra es buena no la controla.